Los filósofos de la educación, parte 2. Para continuar con este análisis histórico de los filósofos de la educación, vamos ahora a hablar de John Dewey, que vivió de 1859 a 1952. Pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Nació en Burlington, Vermont, el 20 de octubre de 1859. Se graduó en la Universidad de Vermont en 1879, a los 20 años de edad. Maestro de escuela de Pensilvania y en Vermont. Obtuvo el doctorado en 1884, apenas 5 años después de su graduación de la universidad, con una tesis sobre la psicología de Kant. Fue a la Universidad de Johns Hopkins. Le influyó especialmente el ambiente hegeliano de la universidad. La huella de Hegel se refleja en 3 rangos o rasgos que le influyeron poderosamente. El primero, el gusto por la esquematización lógica, el interés por las cuestiones sociales y psicológicas y la atribución de una raíz común a lo objetivo y a lo subjetivo, al hombre y a la naturaleza. Su esposa Alice Chipman contribuyó más que nadie a interesar a Dewey en los temas educativos y colaboró estrechamente con él. En 1894 se trasladó a la Universidad de Chicago, en donde fraguó su definitivo interés por la educación. En 1900 asume la enseñanza del curso de pedagogía de la Universidad de Nueva York, que estrenaba su escuela de pedagogía. En 1904 renunció a su puesto como profesor. Su último destino como docente sería la Universidad de Columbia, con 87 años de edad, y se casó por segunda vez y adoptó a 2 niños. Fue cofundador en 1929 de la Liga para una Acción Política Independiente. Se dedicó a defender la igualdad de la mujer y a fomentar el sindicalismo docente. Fue el pedagogo más original, renombrado e influyente de los Estados Unidos y uno de los educadores más perspicaces y geniales de la época contemporánea, influyendo en el curso de 3 generaciones. El padre de la psicología progresista, y murió el 1 de junio de 1952 con 92 años de edad. No dejó de trabajar y de ejercer funciones nunca. La propuesta hacia la pedagogía, ¿sí? Su propuesta de desarrollar en los estudiantes el hábito de pensar en conexión con la experiencia propone un método de enseñanza con las siguientes características: que el alumno tenga una situación de experiencia, es decir, que exista una actividad continua en la que esté interesado por sí mismo. Que surja un problema auténtico dentro de estas situaciones como un estímulo para el pensamiento. Que el alumno posea la información y haga las observaciones necesarias para tratarlo. Y que las soluciones sugeridas le hagan ver que es el responsable de desarrollar de un modo ordenado, y que el alumno tenga la oportunidad y la ocasión de comprobar sus ideas por su aplicación, de aclarar su sentido y de descubrir por sí mismo su validez. Si se dan cuenta, estos son los principios básicos que después dan origen a lo que es la hipótesis y las pruebas de hipótesis. La propuesta filosófica
el pragmatismo. Es una corriente filosófica que surgió en los Estados Unidos en la década de 1870. Defiende que el pensamiento no tiene como función principal la representación de la realidad, sino su predicción y la acción sobre ella. Opinaba que los filósofos tomaban como verdaderos constructores que habían sido creados solo con el objetivo de ayudar a conceptualizar la realidad, mientras que ignoraban las funciones mentales que constituyen el pensamiento en sí mismo. El pensamiento es entendido como una construcción activa que tiene lugar a partir de la interacción humana con el entorno, por lo que se actualiza constantemente. Esto es, pone a la visión clásica de las ideas como resultados pasivos de la observación del mundo. Esto se opone, ¿no? Se opone. La situación clásica de las ideas como algo pasivo resulta contradictorio contra este pensamiento activo que propone en su pragmatismo. La propuesta filosófica, el pragmatismo, según el pragmatismo, los conceptos humanos no constituyen un reflejo de la realidad, ni existe una verdad absoluta, como afirmaban los filósofos racionalistas y formalistas. La utilidad práctica de una verdad o la consecuencia de un acto son lo que les otorga significado, y por tanto la filosofía debe centrarse en lo objetivo y no en los conceptos. Muy bien, vamos ahora a hablar de un personaje histórico que a la fecha da origen a muchas formas de educación. María Montessori, de 1870 a 1952. María Montessori era una científica y como tal era una mujer práctica y comprometida con la búsqueda de la verdad. María Montessori fue la primera mujer en practicar medicina en Italia. Sus padres la alentaron para que fuera maestra, la única carrera a la que tenía acceso las mujeres en esa época, pero ella se interesó primero por las matemáticas y luego por la biología. Entonces, a pesar de que tuvo la orientación hacia el área de la medicina, su principal amor por la pedagogía era hacia las matemáticas. Se interesó por la educación de los niños con retraso mental. Llegó a convencerse de que aquellos niños mentalmente deficientes podrían beneficiarse con una educación especial. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravella, Italia, hija única de padre militar, descendiente de la nobleza bolonesa, que había luchado por la independencia de Italia, y de una madre liberal, católica e intelectual cuya familia se desenvolvía en el mundo de la filosofía, la ciencia y la investigación. Con respecto a su trayectoria, comenzó a trabajar en la casa di Bambini en 1906 en Roma. Reconocida por el método Montessori para la educación preescolar, presentado en Roma en el año 1907. En 1907 abre la primera casa de los niños, casa de Di Bambini. Se abre en la calle 58 Via degli Marsi, en el barrio de San Lorenzo, Roma, en la fiesta de la Epifanía del 6 de enero. En 1908 inaugura la Casa de los Niños en Via Solari de Milán. Dirigida por Anna Maria Maccheroni, en 1909 proporciona el primer curso de formación en su método para unos 100 alumnos en Città
de Di Castello. Ahí escribe su primer libro, Método de la Pedagogía Científica, aplicado a toda el área de la educación infantil. En 1915 atrapa la atención del mundo con su trabajo del aula llamado La Casa de Cristal. Viaja a Barcelona, España, su método empieza a conocerse. Fundó el Centro Montessori en Londres en 1947. María Montessori falleció en 1952 en Noordwijk, Holanda, tras aportar al mundo de la pedagogía un nuevo método y el material didáctico que hoy es de gran ayuda en el periodo de formación preescolar. Entre 1900 y 1907 escribe Antropología Pedagógica. En 1909 publica El método de la pedagogía científica. En 1922 publica El niño en familia. En 1938 publica El niño, el secreto de la infancia. En 1946 regresa a Italia y publica La educación por un mundo nuevo. En 1948 publica Cómo educar el potencial humano, de la infancia a la adolescencia, y la Santa Misa explicada a los niños. En 1950 publica La mente absorbente del niño y la educación y paz. El método Montessori. El método consistía en desarrollar la autonomía del niño que encontraba en la casa el material indispensable para el ejercicio de los sentidos, los objetos apropiados a sus aficiones y a sus proposiciones físicas, o proporciones físicas más bien, por el tamaño, la edad del niño estaba en desarrollo, y las posibilidades de aplicarse con trabajo personal y según su libre elección a la solución de problemas prácticos interesantes mediante el variado material disponible. Según María Montessori, los niños absorben como esponjas toda la información que requieren y que necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño aprende a hablar, escribir, leer y contar de la misma manera que lo hace al gatear, caminar, correr, etc. Es decir, de forma espontánea y antes de completar los 6 años de edad. Ahí tenemos incluso una imagen de Montessori con sus alumnos en Londres en 1940. Esto fue obtenido de biografías. Con respecto a los objetivos del aprendizaje, ¿sí? Aprender en colaboración, organizarse, trabajar en forma grupal, fomentar el debate y la crítica, responsabilizarse de tareas, aprender a partir del juego, desarrollar la confianza, la autonomía y la experiencia directa, utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento, permitir que el niño encuentre solución a sus problemas, manejar bien su tiempo y desarrollar la autoestima. Las comparaciones del método Montessori y el método tradicional. Tenemos que la maestra, en el método Montessori, primero vamos a mencionarlo y después el tradicional. La maestra desempeña en el Montessori un papel sin obstáculos en la actividad, mientras que en el otro la maestra desempeña un papel dominante y activo en la actividad. En el Montessori, el alumno es un participante activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que en el tradicional el alumno es un participante pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el Montessori, los niños son motivados a enseñar y colaborar, mientras que en la enseñanza tradicional, la enseñanza la hace la maestra y la colaboración no se le motiva. Por último, en el Montessori el niño descubre sus propios errores a través de la retroalimentación del material,
mientras que en la tradicional los errores son normalmente señalados por el profesor. Una frase que ha trascendido la historia dice: sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entienda, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori. Muy bien. Vamos ahora a hablar de William Hart Kilpatrick, de 1871 a 1965. William Hart Kilpatrick, pedagogo norteamericano que argumentó a través del método de los proyectos que el aprendizaje debería tener lugar en un escenario fuera de la escuela e involucrar esfuerzos por identificar las necesidades reales de la comunidad. Nació en White Plains, Georgia. Estudió en la Mercer University, Georgia. Profesor de álgebra y trigonometría, profesor de matemáticas y astronomía en la Universidad de Mercer. La fascinación por la ciencia y los estudios le llevó a profundizar en muchas de sus ideas sobre la educación y con ello desarrolló una filosofía de la educación que se alejaba del individualismo y del tecnicismo pseudocientífico. Muere en Nueva York en 1965, ¿sí?, a la edad de 93 años. Las obras escritas de Kilpatrick, algunas de las obras fueron el Source Book in the Philosophy of Education, que podríamos traducirlo como el libro de la fuente en la filosofía de la educación, en 1923. El Foundation of Method, Informal Talks on Teaching, 1925. Este lo podríamos traducir como el método fundamental, vamos a traducirlo así, o los fundamentos del método, en la forma o el método informal el método informal sobre la educación o sobre la enseñanza. La educación, Education for a Changing Civilization, que sería la educación para el cambio de la civilización. Education and Social Crisis, a Proposed Program, que sería algo así como la educación y la crisis social, como un programa propuesto. Y Psychology of Education, que sería la psicología de la educación, de 1951. La traducción, si la hice mal, por favor me perdonan. Yo no soy tan experto en inglés, pero trato de comprender lo que quiere decir la frase. Kilpatrick proponía una manera de fundir verdaderamente el aprendizaje y la vida y de modificar la naturaleza de las escuelas. A sus inicios como maestro se interesó en las teorías de algunos pedagogos de la educación activa como Johann Pestalozzi y Parker, en quienes se inspiró para plantear la teoría de que el aprendizaje se produce de mejor manera cuando es consecuencia de las experiencias significativas, ya que esto le permite al estudiante ser copartícipe en la planificación, producción y comprensión de una experiencia. Cuando conoce a John Dewey, se involucra y convierte en el líder del movimiento para modificar los sistemas educativos en los Estados Unidos. Fue muy crítico con el método Montessori, por entonces muy popular en los Estados Unidos. William
H. Kilpatrick es quien formuló primero la idea del método de proyectos, el más característico de la educación activa. Su obra principal, Filosofía de la Educación, de 1951. La educación rehace la vida, y la rehace no solo ocasionalmente, sino deliberadamente, de un modo continuo. Para él, la educación se dirige a la vida para hacer la vida mejor. Kilpatrick es también un creyente en la democracia. El método se fundamenta, el método de proyecto, el método de proyecto que planteado por Kilpatrick, se fundamenta en la creencia de que los intereses de los niños y jóvenes deben ser la base para realizar los proyectos de investigación, y estos deben ser el centro del proceso de aprendizaje. Según Kilpatrick, hay 4 fases en la elaboración de un proyecto. La primera es la propuesta, la segunda es la planificación, la tercera es la elaboración y la cuarta es la planeación. ¿Sí? El método de proyecto. Los proyectos, de acuerdo a Kilpatrick, pueden ser 4 tipos principalmente. 1. La experiencia en que el propósito dominante es hacer o efectuar algo, dar cuerpo a una idea o aspiración en una forma material. Por ejemplo, un discurso, un poema, una sinfonía, una escultura, etc. Hay que tomar mucho en cuenta esto porque tiene que ver mucho con el desarrollo del método científico. El planteamiento de una idea de investigación tiene mucho que ver con esto. 2. El proyecto consistente en la apropiación propositiva y placentera de una experiencia. Ver y disfrutar una obra de Shakespeare, por ejemplo. ¿Sí? 3. El propósito, piensen ahorita que acabo de leer esta parte, el segundo punto, piensen en una reseña crítica que pudiera hacerse después de ver y disfrutar una obra de Shakespeare, y que es un proceso de un método de investigación, de un método de documentación. 3. El propósito dominante en la experiencia es resolver un problema, desentrañar un acertijo o dificultad intelectual. ¿Sí? Objetivos o propósitos de cualquier trabajo de investigación. 4. Experiencias variadas en que el propósito es adquirir un determinado grado de conocimiento, de habilidad, al cual la persona que aprende aspira en un punto específico de su educación. Vamos ahora a hablar de Edward Spranger, que vivió de 1822 a 1936. Spranger fue un filósofo y psicólogo alemán, siendo la ética y la educación su preocupación fundamental. En ambos campos subrayó el valor del deber. El sistema de Spranger se basa en el espíritu humano, creador e histórico. Es el tema central de sus meditaciones, caracterizadas al mismo tiempo por una profunda y permanente preocupación por los problemas pedagógicos. Spranger realiza su teoría del espíritu sobre 3 planos: el del espíritu subjetivo, el del espíritu objetivo y el del espíritu normativo. Educación y cultura. El concepto que Spranger tiene de la ciencia pedagógica es una prueba directa de cómo su filosofía de la cultura está ligada a su doctrina pedagógica. La educación es el proceso
de vivificación de la cultura. Toda creación Toda creación cultural destaca automáticamente una voluntad de educación. La educación como pasión del espíritu es aquí uno de los pilares de la doctrina de Spranger sobre el educador. La educación es una de las profesiones que para ejercerse en toda su plenitud requiere fuego espiritual, necesidad interior. El educador frente al educando. El educador busca la mejor manera de influir sobre el educando y con ello estamos en lo que Spranger acertadamente denomina el problema de la palanca. El educador en las comunidades. La educación no se logra con la pura enseñanza. Con esto, Spranger no quiere decir que basta una comunidad para la cual educar, sino que el educador ha de interesarse por los contenidos éticos en relación con los cuales la comunidad actúa. Con respecto a los fines de la educación e ideas formativas, toda sociedad tiene un tipo de hombre ideal y esto afecta a la educación, por ello existen diversas escuelas y diversos planes de formación. El educador nato realiza una formación del alma. El educador al preocuparse por el alma joven, incluye en su cuidado todo lo que tiene verdadero valor en el mundo de los hombres. Los fines de la educación nos llevan también a que educar una conciencia moral, educar a un hombre correcto, guardar el correcto orden de los valores. Lo ideal de la formación, el desarrollo de un órgano valorador éticamente orientado, y no es suficiente educar en temas de saber y habilidades. La ética es la mitad de la misión, valorar el contenido de su existencia. Actualmente se habla, por ejemplo, de que la educación de los hijos se hace en casa y que en la escuela es un rol instruccional. En realidad, pues según la teoría que acabamos de ver o la filosofía que acabamos de ver, pues no, de hecho surge también o es parte del seno de la institución educativa. Lev Vygotsky, de 1896 a 1934. Lev Vygotsky, ¿sí? Vamos a hablar, nació en Orsha, en Bielorrusia, en 1896. Para 1913, ¿sí?, comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Moscú. Esto es a los 17 años. En 1917, 4 años después, se graduó de la Universidad de Moscú en Derecho y volvió a su ciudad natal. Ahí comenzó a dar clases de psicología y lógica. En 1918 publicó una colección de literatura llamada Años y Días. Biografía. En 1924 creó un laboratorio de investigación para estudiar a los niños con retraso de aprendizaje y participó en el segundo congreso panruso de psiconeurología en Leningrado. En 1924, a partir del entonces trabajo
a partir de ese momento más bien, trabajó como investigador y como profesor en el Instituto de Psicología Experimental de Moscú. En 1925 viajó como delegado en el Congreso Internacional sobre la Educación de Sordos en Inglaterra. Ingresó en un hospital a su regreso a causa de una recaída de tuberculosis, momento en el que finalizó su tesis de Psicología del Arte. En 1926 permaneció internado, tiempo en el que escribió un ensayo sobre la significación histórica de la crisis en psicología que no se publicaría. En 1926 se editó el libro Psicología, Pedagogía con la recaudación de la información de las investigaciones realizadas, obviamente, por Vygotsky. En 1931 aparecen críticas en contra de su teoría histórica cultural y el grupo de investigadores se divide. En 1933 inició una síntesis de su obra para responder a las críticas en su contra. Este material terminaría por constituirse en el pensamiento y habla. En 1934, nuevamente hospitalizado, y dictó desde su cama el último capítulo de su obra, editada poco después de su muerte, con el título de Pensamiento y Lenguaje. Falleció en este mismo año, en 1934, por tuberculosis. La teoría sociocultural de Vygotsky. Él sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas, como el proceso lógico, de su inmersión a un modo de vida. Su participación con respecto a las actividades que realiza pone el acento en la participación proactiva. Déjenme. La participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo el fruto de un proceso colaborativo que realizan de forma compartida, permiten a los niños interaccionar con las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad, apropiándose de ellas. Bien. Se concentra no solo en cómo los adultos y los compañeros influyen en el aprendizaje individual, sino también en cómo las creencias y actitudes culturales influyen en cómo se desarrollan la enseñanza y el aprendizaje. Esto es lo que influye en su teoría sociocultural. Esta teoría proporciona... ¿qué proporciona esta teoría? Ya que los niños tienen por delante un largo periodo de nivel cerebral, por ello, cada cultura es capaz de proporcionar lo que él denominó como herramientas de adaptación intelectual.
Con respecto a las características de la teoría sociocultural, según Vygotsky, los niños utilizan sus habilidades mentales básicas de una manera que les permita adaptarse a la cultura de la cual viven, mientras que una cultura puede enfatizar estrategias de memoria, tales como tomar notas. Otras culturas podrían empezar o emplear herramientas como los recordatorios o la memorización. El desarrollo cognitivo varía según la cultura. El entorno en el cual crecen los niños influirá en lo que piensan y en la forma en cómo lo harán. Muy bien. Ahora, el efecto de la cultura, según Vygotsky, los niños nacen con un repertorio básico de habilidades que permiten su desarrollo intelectual, como atención, sensación, percepción y memoria. Por medio de la interacción dentro del entorno sociocultural, estas se desarrollan. Por ejemplo, la memoria en los infantes está limitada por factores biológicos. Sin embargo, la cultura determina qué tipo de estrategias de memoria iremos desarrollando. Por ejemplo, en algunas culturas se promueve tomar nota o notas como un apoyo para la memoria. Esto es, integrar varias formas de saberes o conocimientos. Con respecto al aprendizaje y zona de desarrollo próximo, el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados es el de apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, en el paso previo a que él puede ser capaz de dominar esas facetas. Ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la zona de desarrollo proximal, ¿sí? ZDP, zona de desarrollo proximal, que podríamos entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. Con respecto al aprendizaje y la zona de desarrollo próximo, ¿qué es? Bueno, es la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución de problemas independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con compañeros más capaces. Esto influye influyen los padres y madres, los compañeros de clase, los amigos, el entorno y la sociedad. Vygotsky, con respecto a la zona de desarrollo próximo, se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el niño y lo que puede lograr aprender a través de la guía del apoyo brindado por un adulto o por un par de más componentes o por otros componentes. La zona de desarrollo real son las habilidades actuales del estudiante. La zona de desarrollo próximo es el proceso de formación, el aprendizaje guiado y el conocimiento socialmente compartido. Y la zona de desarrollo potencial es el nivel que se puede alcanzar con el apoyo de otros. Vamos ahora a hablar en esta presentación de Jean Piaget, de 1896 a 1980. Jean Piaget, psicólogo constructivista suizo, ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología contemporánea. Es el más destacado en el campo de la psicología infantil. Realizó diversas contribuciones en campos como la psicología de la filosofía o incluso la biología. Jean Piaget, sus pormenorizados estudios
sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. Sus teorías sobre el desarrollo infantil han influido a una gran cantidad de autores tan conocidos como Brunner, Bandura, Ausubel, Erikson. Actualmente siguen valorándose y teniéndose en cuenta a nivel teórico. La teoría del aprendizaje. El enfoque constructivista es una manera determinada de entender y explicar las formas de las que aprendemos. El aprendizaje como reorganización. Los cambios en nuestros conocimientos nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a partir de nuestra experiencia. El concepto de esquema es el término utilizado en la hora de referirse al tipo de organización cognitiva existente entre categorías en un momento determinado. Es como la manera en la que unas ideas son ordenadas y puestas en relación con otras. Sostiene que un esquema es una estructura mental concreta que puede ser transportada y sistematizada. El aprendizaje como adaptación. Sostiene que el hombre es un organismo vivo que se presenta en un entorno físico ya dotado de una herencia biológica y genética que influye en el procesamiento de la información proveniente del exterior. Dentro de la dinámica de las adaptaciones operan los dos procesos: la asimilación, que hace que la experiencia sea percibida bajo la luz de una estructura mental organizada con anterioridad, y la acomodación, que involucra una modificación en la organización presente en respuesta a las exigencias del medio. La equilibración de la asimilación y de la acomodación, esto nos lleva, mediante la asimilación y la acomodación, somos capaces de reestructurar cognitivamente nuestro aprendizaje o nuestros aprendizajes durante cada etapa del desarrollo. Explica cómo los niños construyen un modelo mental del mundo. El objetivo de la teoría es explicar los mecanismos y procesos por los cuales el infante y luego el niño se desarrolla en un individuo que puede razonar y pensar usando hipótesis. Esto es, para Jean Piaget, desde los niños, por su forma de pensamiento, permiten el desarrollo de las hipótesis. Existen tres componentes básicos de la teoría cognitiva de Piaget. 1. Etapas de desarrollo cognitivo: sensorimotor, preoperacional, operacional, concreta, operacional formal. Esas son las etapas del desarrollo cognitivo, las 4 etapas del desarrollo cognitivo del niño. Con respecto a los esquemas, son bloques constructivos del conocimiento. Los procesos de adaptación que permiten la transición de una etapa a otra, ¿sí? Entonces tenemos un equilibrio, la asimilación y la acomodación, y entonces esto nos permite ir teniendo una transición entre las etapas de desarrollo. El desarrollo cognitivo de los niños avanza a través de una secuencia de 4 estadios, cada uno de los cuales está marcado por cambios en cómo los niños conciben el mundo. La etapa sensorimotora, la cual abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Durante esta primera etapa, los bebés y los niños pequeños adquieren sus conocimientos a través de experiencias sensoriales y objetos manipuladores. Para la etapa preoperacional, desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente, en esta etapa los niños aprenden a través del juego de imitación. Sin embargo,
tienen un pensamiento egocéntrico y dificultades para comprender el punto de vista de otras personas. También a menudo luchan con la comprensión de la permanencia de objetos. Hago la aclaración de que durante esta etapa se considera que el niño piensa que él siempre tiene la razón. Le es difícil comprender las razones de los demás. Etapa operacional concretas de los 7 a los 11 años aproximadamente. Los niños en este periodo del desarrollo empiezan a pensar de forma más lógica, sin embargo sus pensamientos aún pueden ser muy rígidos. En esta fase los niños empiezan a ser menos egocéntricos y son capaces de pensar y sentir y ponerse en el lugar de otras personas. De hecho, aquí ya comprenden la posición de otras personas, ¿sí? Cosa que no podían hacerlo en la etapa previa. En la etapa operacional, operacionales formales, las etapas operacionales formales, que comienzan en la adolescencia y se extienden hasta la edad adulta. Esta es la etapa final descrita por la teoría de Piaget, e implica más bien un aumento en la lógica, la capacidad de utilizar el razonamiento deductivo y una comprensión de las ideas abstractas. Jean-William Fritz Piaget fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética. Psicólogo constructivista. Ya estamos hablando entonces de teoría del constructivismo. Reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia y a partir de la propuesta evolutiva de interacción entre sujetos y el objeto. Se licenció y doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de Neuchâtel en 1918. En 1923 contrajo matrimonio con Valentine Châtenay, con quien tuvo 3 hijos, Lucien, Laurent y Jacqueline, a quienes Piaget estudió desde su infancia. En 1955, Piaget creó el Centro Internacional para la Epistemología Genética de Ginebra. Elaboró una teoría de la inteligencia sensorial motriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica basada en la acción que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes en el espacio y del tiempo y de la causa. 1. Estadio de la inteligencia sensoromotriz o práctica de las regulaciones afectivas elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. 2. Estadio de la inteligencia intuitiva de los sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. 3. Estadio de las operaciones intelectuales concretas de los sentimientos morales y sociales de cooperación y del inicio de la lógica. 4. Estadio de las operaciones intelectuales abstractas, complejas, de la formación de la personalidad y de la inserción efectiva e intelectual en la sociedad de los adultos, que es la adolescencia. Las obras más importantes de Piaget son El lenguaje y el pensamiento, El niño, de 1923. El lenguaje y el pensamiento en el niño. La representación del mundo en el niño, 1926. El nacimiento de la inteligencia en el niño, 1936. La psicología de la inteligencia, 1947.
Tratado de Lógica, 1949. Introducción a la Epistemología Genética, 1950. 6 Estudios de Psicología, 1964. Memoria e Inteligencia, 1968. El Desarrollo del Pensamiento, 1975. La teoría del desarrollo cognitivo humano de Piaget es un modelo teórico sobre la naturaleza y formación de la inteligencia de los seres humanos. Para Piaget, la inteligencia estaba directamente y necesariamente vinculada con el periodo de la infancia de los individuos, durante la cual se construye a partir de la exploración y la práctica activas. Entendía la inteligencia como algo dinámico que reorganizaba los procesos mentales constantemente de cara a las situaciones vividas y las necesidades de un entorno. Los resultados de sus teorías fueron revolucionarios en su momento y fundamentales en la construcción del entendimiento contemporáneo de la mente humana. De acuerdo con esto, Piaget postuló 2 formas de inteligencia que permiten al ser humano lidiar con los aspectos móviles y los estáticos de la realidad. La inteligencia operativa, el aspecto activo de la inteligencia encargado de las acciones frontales o encubiertas que permiten anticipar, seguir y reponerse de los cambios de la realidad. La inteligencia figurativa es el aspecto más estático de la inteligencia encargado de la representación de la realidad, es decir, de las labores de observación, imitación y gestación de impresiones mentales como dibujos y el lenguaje. Hasta aquí esta presentación.